del Consejo de Derechos Humanos, distinguidas delegaciones, excelencias. Es un honor para mí participar en este diálogo interactivo y dirigirme a ustedes como relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Hoy tengo el placer de presentarles varios informes elaborados por mi predecesor, el señor Clement Boule, a quien agradezco y honro por su fabulosa labor como relator. Las conclusiones de estos informes sirven como un llamado de atención para que adoptemos medidas urgentes y firmes para defender y preservar estas importantes libertades que enfrentan ataques sin precedentes en todo el mundo. Excellencies, first I would like to present the key findings and recommendations of the thematic report on preserving the gains and pushing back against the global attack on civic space and growing authoritarianism, to which I had the opportunity to contribute. Since the establishment of this mandate by the Council, significant progress has been made to advance the understanding of these rights and strengthen the normative framework at international, regional, and national level. This mandate has been instrumental in this progress. Additionally, it is a gain that despite reprisals, stigmatization, and violence, citizens continue to build the spaces for collective action in the forms of organizations, social movements, unions, and peaceful assemblies. The resilience, creativity, and strength of citizen groups support and fuel the action of this Council and the action of the special procedures. Let us not forget that this is because of them that we are all here. However, these gains are at severe risk. We are witnessing a widespread of systematic and concerted global attacks. Authoritarianism, populism, and anti-rights narratives are rising, while democracies are being backslides. Civil society activists and social movements face violence, attack, criminalizations, arbitrary detentions, and hundreds have been killed or coerced into exile. Among the key serious global attacks, the report outlines how governments have restrictive laws in combination with intense stigmatizing campaigns to silence civic activism. Although the rights to freedom of peaceful assembly and association are enshrined in most countries' constitutions, governments have been finding innovative ways to squash and crush these rights. I would like to particularly draw your attention to the so-called foreign agent laws, which have been widely instrumentalized by states to clamp down on dissent and public participation. There have been a wave of emergence of such laws or laws with such effects across all regions, including in historic democracies. The misuse of such laws endanger the existence of civil society as they undermine their legitimate work and access to resources and create a climate of hostility for anyone exercising the rights to public participation and expression. The report also highlights how armed conflict, the environmental crisis, global electoral processes, and lack of regulation of digital technologies severely impact these rights. Furthermore, in this historic election year, power holders have been used elections to further restrict fundamental freedoms and undermine democracy. Disinformation and populism has been widely exploited during elections to promote anti-right agendas and contribute to attacks and restrictions of civil society, human rights defenders, unions, media, and protest. Many of the measures taken by states to restrict civil society and close civic space are done under the guise of preserving national security and fighting crime, terrorism, and violent extremism. However, these measures often have opposite effect. They close the possibility for participation and inclusion of marginalized groups and victims and citizens to avoid their concerns and demands. This leads to resentment, foster conflicts, and strengthen authoritarian regimes that threaten for peace and security. The obstruction of freedom of peaceful assembly and association rights are also adversely impact the implementation of the 2030 Agenda. Excelencias, estos derechos son vitales para que cualquier comunidad pueda alcanzar sus derechos y sus deseos de una sociedad inclusiva, justa y equitativa. La sociedad civil, los movimientos sociales y los sindicatos son socios esenciales, no son enemigos. Me gustaría recordar que los derechos a la libertad de reunión y asociación pacífica han estado históricamente en el centro de las defensas de nuestras agendas compartidas de democracia, derechos humanos, justicia climática, paz y el fin de las atrocidades. Según el derecho internacional de los derechos humanos, la responsabilidad principal de proteger, promover e implementar estos derechos recae en los Estados. Sin embargo, también es necesario adoptar medidas coordinadas para unir esfuerzos para
combatir y hacer frente a esta represión global de nuestras libertades, inclusive la que viene de actores no estatales. El informe destaca algunas prioridades claves que instan a los estados y a otros actores a tomar medidas proactivas para garantizar que se preserven los logros alcanzados. Dentro de estas prioridades tenemos, primero, contrarrestar la creciente estigmatización y las narrativas hostiles y rechazar el uso indebido de cualquier desarrollo normativo para limitar la libertad de asociación. Segundo, asegurar una efectiva implementación y cumplimiento sin dobles estándares de las obligaciones internacionales estatales de respetar y proteger los derechos a la libertad de reunión y asociación pacífica. Tercero, garantizar que la lucha contra el terrorismo y otras medidas de seguridad y soberanía nacional no socaven el espacio cívico. Esto incluye fortalecer la resiliencia de la sociedad civil a las estrategias de protección a activistas en el exilio. Cuarto, facilitar y garantizar el acceso seguro de activistas ambientales a foros multilaterales y el respeto a sus derechos de asamblea pacífica sin estigmatización ni criminalización. Quinto, permitir la participación significativa en los asuntos públicos de todos los segmentos de la sociedad, incluidas personas LGBTIQ+, infancias, mujeres, pueblos, naciones indígenas, comunidades afrodescendientes y otros grupos protegidos, para que tengan voz en la toma de decisiones, inclusive mediante el uso de asambleas pacíficas. Sexto, garantizar que la tecnología fomente un espacio libre, cívico libre y seguro y no se utilice para reprimir libertades. Por último, y más importante, poner fin a la impunidad y garantizar una rendición de cuentas centrada en las víctimas para poner fin al ciclo de represión contra la sociedad civil y manifestantes. La implementación del protocolo modelo presentado en marzo a este Consejo será un importante paso en ese camino. Excellencies, it's also my pleasure to present to you the report from the official country visit to Algeria, conducted by my predecessor in September 2023. Mr. Wu was the first special rapporteur to visit Algeria since 2016 and since the Hirak movement, which brought hundreds of thousands of Algerians to the streets. Several positive initiatives have been undertaken by the government, including the human rights protection provided in the 2020 and the facilitation of the mandate's country visit. However, the report expressed concerns about the continued repression and intimidation of individuals and associations critical to the government and the continued use of unconstitutional laws and practices from the pre-Hirak era to severely restrict the exercise of the rights of freedom of peaceful assembly and of association. I joined my predecessor in calling on the government of Algeria to treat civil society as a valued partner and urged it to implement the recommendations in the report towards building mutual trust with civil society, meeting the promise of the Hirak, and complying with the Algeria's constitution and international human rights obligation through updating domestic legislation to improve freedom of assembly and peaceful assembly and association, not to restrict it more. Excelencias, me complace presentar también el informe de la visita oficial a Perú realizada por mi predecesor en mayo del 2023. El informe expresa preocupación por las acusaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias masivas por parte de la Fuerza de Seguridad en el contexto de las protestas, iniciadas en diciembre del 2022, que se extendieron en diferentes regiones y fueron en su mayoría pacíficas. El informe destacó la necesidad de abordar las profundas causas de la protesta y específicamente la persistente estigmatización, discriminación y marginalización de las comunidades indígenas y rurales. Según informes, durante las manifestaciones a menudo se describía a los manifestantes con términos que les asociaban con el terrorismo. Además, el señor Bull observó tendencias dentro del marco legal y político reciente a restringir aún más la libertad de reunión pacífica y de asociación. De acuerdo con las recomendaciones del informe, insto al gobierno peruano a garantizar mecanismos efectivos de rendición de cuentas, así como el acceso a la justicia y recursos y medidas de reparación adecuados a todas las víctimas, incluyendo pedir disculpas públicas a las víctimas. Otros pasos importantes incluyen la introducción de reformas para establecer la confianza en las instituciones democráticas, así como el fortalecimiento de la capacidad y los recursos de la Oficina del Defensor del Pueblo. Deseo expresar mi solidaridad con las víctimas y sus familias y mi disponibilidad al Gobierno para continuar con el diálogo sobre las preocupaciones planteadas. Excellencies, I would like to thank the government of Bosnia and Herzegovina for the support provided in the country visit conducted by my predecessor in April 2024. I will be presenting the report to the Council next year. But I would like to welcome furthering the dialogue with the authorities on Bosnia and Herzegovina to address the preliminary concerns presented in the end of the mission statement.
Quiero terminar estas palabras iniciales rindiendo tributo a cientos de miles de personas que han tomado las calles para exigir sus derechos, inclusive a costa de su vida e integridad mental y física. Rindo tributo a las y los jóvenes que en todo el mundo están poniéndose en la primera línea de la defensa de la paz, en especial el movimiento que desde centros universitarios está exigiendo un cese al fuego en Gaza. De nuevo reitero, por todos ellos y por todas ellas es que se justifica que estemos acá. Señor presidente, señora vicepresidente, señora secretaria, muchas gracias y espero responder a sus preguntas.